sintetizar y organizar la información. Si no, la información histórica se vuelve como un montón de datos que después no sabemos qué hacer con ellos. Y entonces tendríamos líneas del tiempo, mapas conceptuales, diagramas causa-efecto, diagramas Gowin o diagrama V, en fin, diagrama proceso, dilema, la situación problema de Dallon-Geville, que nos permite ir sistematizando la información histórica, que es enorme, y al mismo tiempo cerrar, ¿no? Concluir, retroalimentar en una clase. Y así tenemos una clase. Tendríamos ahora que pensar en las secuencias de clases. Si tengo varias clases, ver ahora varias clases como una unidad, como una temática completa, y entonces puedo tener secuencias procedimentales. Les voy a enseñar a mis alumnos a elaborar líneas del tiempo. No solo la voy a traer como recurso y que aquí aparezca en mi clase, sino les voy a enseñar a ellos el procedimiento, por medio del cual se pueden construir líneas del tiempo, o secuencias vivenciales donde hagamos ejercicios de simulación e imaginación histórica, dramatizaciones, que podamos, si bien es cierto que la historia no tiene un laboratorio como el de física, química, biología, sí podemos generar cierto tipo de empatía con los procesos históricos a partir de realizar ejercicios de simulación que nos permitan hacer reconstrucciones y de ahí ver tendríamos la clase, la secuencia ya sea vivencial, procedimental, y entonces tendríamos cada una de las secuencias a lo largo de todo el ciclo escolar que tengan niveles diferentes para que vayamos como en una forma de escalera. La primera puede ser sensibilización, que los alumnos no vean a la historia como algo ajeno y desagradable. La primera unidad, primer bloque, el primer bimestre, sensibilizarlos con todo lo que tenga que ver con los sentidos y la imaginación. Uno segundo, con la comunicación o la difusión, por escrito o a través de diversos mecanismos, comunicar información histórica, y entonces ya empezamos a hablar de ciertos procedimientos históricos específicos. Uno tercero, que tuviera que ver con la problematización o la indagación histórica. Uno cuarto, y cada vez vamos subiendo de nivel, que tuviera que ver con dramatizaciones. Y por último, un quinto, que fueran proyectos autónomos en los que él pudiera desarrollar temas concretos. Sebastián, además de los niños, los alumnos, los jóvenes que deben desarrollar competencias, también los maestros deben tener competencias para poder llevar a cabo estos procesos de enseñanza en sus alumnos. ¿Cuáles serían básicamente estas competencias con las que debe contar un profesor, una profesora? En la enseñanza de historia yo creo que es muy importante poder identificar las características culturales de tu grupo. Yo creo que es el primer elemento, ¿no? El poder distinguir cuáles son los intereses, los deseos, las necesidades que puede tener un grupo. Yo creo que esa es básica para empezar, ¿sí? Otro importante es saber bien cómo estructurar actividades para empezar a recoger los conocimientos previos, que son muy importantes, ¿no? Ver qué tanto saben, si lo saben bien o lo saben mal, qué interpretaciones tienen, qué visiones tienen de las diferentes historias. Entonces, saber hacer un diagnóstico importante de cómo está el aula, su momento de conocimiento, para poder partir de ahí. Después, lo que ampliamente ha comentado Rosa, de trabajar cuestiones didácticas, secuencias didácticas, tener los elementos para poder ir variando, ¿no? Si yo tengo una serie de estrategias complejas, como puede ser la escritura, puede ser el análisis de imagen, ¿qué es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, saber planear dependiendo mis propósitos. Eso sería un elemento básico para el desarrollo del profesor. Y finalmente, resumiendo mucho la pregunta, tenemos, por supuesto, tener la claridad en la evaluación, que es algo muy importante, ¿no? La evaluación no tanto como la calificación, sino el seguimiento de los procesos de aprendizaje que puedan estar teniendo los estudiantes, ¿no? Y compartirlos con ellos, ¿no? Ver en qué han mejorado, qué no, retroalimentarlo. Y de esta manera cerrar un poco las competencias básicas de un profesor, ¿no? Ahora, en este proceso hay algo que ya se ha comentado aquí. No es lo mismo un niño que está en primaria que uno que está en secundaria, uno que está en el bachillerato ya, porque su nivel de abstracción pues es completamente diferente. ¿Cuáles son las especificidades, las particularidades de la construcción de la noción de tiempo en las diferentes etapas?
Esta es una de las preguntas más complejas de las propuestas en didáctica de la historia, porque primero tendríamos que tener como un acercamiento a lo que es la temporalidad histórica. Si nosotros nos vamos un poco a lo que hay escrito ni modo, en los países europeos acerca de temporalidad histórica, vemos que para empezar ellos parten del hecho de que la temporalidad es tan difícil aprender porque es una construcción cultural. O sea, la temporalidad histórica no es el tiempo, la medición del tiempo, no es la cronología. La temporalidad histórica es, a partir, como hemos estado diciendo, del presente yo tengo una visión que me permite ver al pasado. O sea, ese es el tiempo, esa es la temporalidad histórica. Por eso es tan complejo cuando se hacen propuestas en los diferentes niveles. Sin embargo, tendríamos que un poco, pues lo que hay escrito al respecto, aceptar que a los niños de primaria, a los alumnos de primaria, sí se les tiene que manejar estas secuencias lineales, ¿no? Porque es importante ir ubicando el antes y el después. A los niños de secundaria ya empezamos con ellos a trabajar más a través de conceptos, ya metemos conceptos. En el ejemplo que ponía yo hace rato, si estamos hablando del movimiento de independencia, vamos a hacer énfasis en el concepto independencia, en el concepto libertad, en el concepto bueno, malo, o sea, sus contrapartes, ¿no? Vamos a ya trabajar conceptualmente el problema histórico. Y ya, bueno, ya en un estudiante de educación media superior, uno esperaría ya no tan solo trabajar esta temporalidad, sino que él sea capaz de explicar el problema histórico en su contexto. O sea, pero bueno, eso es en términos, digamos, ideales, ¿no? De lo que tendríamos que hacer. Lo que sí se puede, un poco lo que sí se puede hacer en nuestra realidad, en nuestra sociedad mexicana, es básicamente introducir a los niños, a mí me parece, en lo que yo he propuesto en estas narrativas, ¿no? El niño, ¿qué más queremos o qué más podemos llevar al niño que conozca la vida de Espartaco? La vida de Espartaco en sí misma es una novela, sin meterle nada más, ¿no? Entonces, meterlo a una realidad, a una representación de esa realidad, pero así como lo podemos meter en eso, no sé, el propio siglo XIX, aunque si nosotros lo manejamos como lo manejan algunos libros de texto, pues es bastante complejo. Yo me acuerdo de un título que le pusieron al libro de texto del 93, me acuerdo que se llamaba el tema 9, del orden al desorden, algo así. Yo decía, en primaria, qué complejo es ese título para tipificar el siglo XIX. Cuando en el siglo XIX, como tú decías hace rato, Sebastián, no sé, encontrar cosas para los niños de la vida cotidiana que expliquen cuestiones también políticas, ¿no? Que pueden ser muy, muy importantes. Entonces, yo siempre he partido de que al niño de primaria y al niño de secundaria se tiene que trabajar a través de estas representaciones posibles de la realidad para que él pueda a su vez construirlas. El conocimiento histórico es una reconstrucción. Nosotros tenemos que llevar al salón de clases ese modo de razonar, que es reconstruir la historia. ¿Tú cómo lo verías, Sebastián? Yo recordaba ahora en este momento cuando, pues de niña a mí me enseñaron que el hombre prehistórico, bueno, ahí me dejaron perpleja, ¿no? Porque como prehistórico, si esto es una clase historia, todo es histórico, ¿no? Todo forma parte de la historia. ¿Cómo puede ser que haya algo que sea antes de la historia? O sea, hay conceptos y que tienen que ver algunos, por ejemplo, con las matemáticas, ¿no? Con otras situaciones, con cuestiones hasta geográficas, ¿no? De la concepción del mundo, que de pronto no sé qué tanto se lleve al salón de clases esta, digamos, realidad del desarrollo infantil, que hay cosas que en cada etapa se pueden lograr, pero que también como niños, pues es un proceso, como hablabas, Rosa, de la secuenciación, pues también es un proceso secuencial, de la construcción del tiempo, que no es algo nada sencillo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, es bastante complicado y como dice Julia, creo que para los niveles primarios la narración es fundamental. O sea, el contar una historia, sea con la vida de Espartaco, o sea la historia de Ana Karenina, o sea la historia de una nación, tiene una estructura narrativa donde se manejan los tiempos, digamos, en una estructura lineal, como se escribían las novelas en el siglo XIX de principio a fin, sin los manejos de tiempo. Este es una habilidad fundamental para poder desarrollar
el tiempo histórico, ¿no? El tiempo histórico implica muchas velocidades, muchos tiempos, en el sentido de lo que el tiempo político no es lo mismo que el tiempo religioso. O sea, cómo se modifican los ritos religiosos son muy distintos a cómo se modifican los estados o cómo se transforman las formas de gobierno. Entonces, eso hay que irlo comprendiendo, pero partiendo de una base, que es el poder seguir una historia. En el sentido que contar una historia o la historia sea la misma palabra, implica que hay una relación. Y eso es contar una historia. A veces lo vemos mal, como la historia científica, contar una historia. Sí, si uno lee los grandes historiadores, ¿sí?, pues te cuentan una historia enorme, con muchísima información, con muchísimas interpretaciones, con explicaciones conceptuales, pero finalmente van narrando, ¿no? Van narrando cómo era la vida económica en el Mediterráneo en los siglos XVI y XVII hasta el XVIII, ¿no? Van contando esto es importante, ¿no? Y además tú mencionabas ahora, bueno, a lo mejor el auxilio de la literatura, ¿no? Quizá podemos, mencionaste a Ana Karenina, conocer mucho más de la rusa zarista con Ana Karenina que con algún otro libro que sea, pues a lo mejor muy ortodoxo en términos de cuáles fueron los acontecimientos con fechas y nombres, ¿no? Claro. ¿Tú estarías de acuerdo con esto, claro. Rosa? Yo creo que para acercarse a la historia, especialmente utilizando sentidos, sentimientos, imaginación, hay otros recursos que nos resultan muy útiles, como podría ser el cine, los documentales, el internet, por supuesto, que está muy mal visto en las escuelas, pero también, por supuesto, y la literatura. A mí me parece que la literatura es un ámbito extraordinario relacionado con la historia, porque un buen libro de literatura suele captar el espíritu de una época y entonces desarrollarnos más la noción de tiempo histórico, porque nos permite sentirnos en esa época, imaginarse cómo era vivir en esa época, que de pronto un libro, como decías, más ortodoxo, más lineal, que va narrando hechos. Por ejemplo, Del amor y otros demonios de García Márquez, que nos ubica muy bien en el virreinato en Sudamérica, o del mismo autor El amor en los tiempos del cólera, que se puso de moda ahora por la película, que nos permite entender qué impacto tuvo en América Latina el desarrollo científico, tecnológico del siglo XIX, ¿no? Hablando del cólera, los médicos, etc. Entonces yo creo que sí hay otros recursos que nos dan muchas posibilidades. El cine, si bien puede plantearnos problemas anacrónicos, cosas que no ocurren realmente en su periodo, ningún discurso histórico oral o escrito nos va a dar los recursos de efectos que una película, de movimiento, de color, de sonido, incluso imaginarnos aromas, de verlos en la pantalla. La que estuvo muy recientemente del perfume, de pronto mostraba cómo nacía un niño en un mercado y hubo gente que le daba muchísimo asco. Pero las ciudades en aquel entonces no eran como son las ciudades ahora, ni la idea de higiene de aquel entonces es como la concebimos hoy. Y además es el impacto de lo visual con lo auditivo, con lo textual. Antes de irnos a la pausa, te quisiera pedir, Julia, brevemente que nos digas, estas competencias de las que hemos venido hablando a lo largo del bloque, ¿por qué resultan significativas en los jóvenes de hoy en día, que las adquieran a través del proceso de aprendizaje de la historia? Dice un historiador, la historia sirve para leer el periódico. O sea, parece sencilla esta frase, pero lleva atrás mucho contenido en términos de que está planteando que la historia nos debe de servir, este modo de razonar tan específico, nos debe de servir para explicarnos el mundo donde estamos parados, para tener la capacidad de relacionar lo que está pasando, ¿sí?, en nuestra vida cotidiana, alrededor de nosotros, pero un poco más allá, en lo nacional e incluso en lo internacional. Hace rato he mencionado que una de las habilidades fundamentales del modo de razonar de la historia es relacionar. Y entonces un poco en esta frase que dice este historiador francés está planteando eso. La historia nos sirve para leer el periódico, o sea, para tener la capacidad de leerlo. Yo creo que esto nos ayuda a formar gente, ciudadanos, sería la palabra. Si en la escuela enseñáramos historia, ¿sí?, historia como conocimiento, historia como construcción y reconstrucción de realidades posibles, los alumnos tendríamos y podríamos desarrollar este pensamiento crítico y reflexivo que tanto se dice en las currículums, que tanto se menciona, pero dista mucho de lo que se enseña en la escuela.
Bien, tenemos diversas vías de comunicación para que estén permanentemente en contacto con nosotros, así que no dejen de hacerlo. A lo largo de toda la semana vamos a estar respondiendo preguntas, intercambiando conceptos. Tenemos una pausa, continuamos porque esto todavía tiene mucho que ofrecernos. Volvemos. La invención de los sistemas de escritura en la antigüedad propició el desarrollo de las sociedades. Durante siglos, utilizando toda clase de soportes, papel, tela, madera y piedra, entre otros, la comunicación ha empleado estos sistemas que hoy podemos aprovechar como fuente para el conocimiento del pasado. En el Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa, el sistema de educación a distancia unifica a un público disperso temporal y geográficamente con telecursos, teleseminarios e instrucción en línea para capacitarse en las nuevas tecnologías de la información. Dirección General de Televisión Educativa, Secretaría de Educación Pública. Una buena iluminación al momento de registrar una imagen garantiza su correcta factura. Los cursos de iluminación en estudio y locación que imparte el Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa son profesionales. Dirección General de Televisión Educativa, Secretaría de Educación Pública. 4, 3, 2, Q. Juntos aprenderemos a hacer un programa de televisión. Estamos en Niños a la Tele. ¡Acompáñenos! Dirección General de Televisión Educativa, Secretaría de Educación Pública. La sociología estudia los fenómenos socioculturales que surgen de la interacción de los individuos y entre los individuos y el medio. La historia se encarga de recuperar los eventos del pasado. La sociología, a su vez, se remite a englobar en su dinámica el presente y el pasado inmediato. Los acontecimientos que rigen nuestro presente están determinados por eventos que forman parte del devenir humano. La sociología y la historia interactúan en la dinámica de las ciencias sociales para recuperar los paradigmas que fundamentan al hombre y su entorno. Bueno, continuamos en esta mesa de análisis y en este segmento vamos a platicar de diversos temas, entre ellos la manera en que se elaboran los programas y los planes de estudio. ¿Cómo es que se eligen los contenidos de estas materias, de la materia de historia, de esta asignatura en los diferentes periodos de aprendizaje de los niños? ¿Cuáles son los criterios que se toman en cuenta? Esa pregunta es así, digamos, hay un currículum que está establecido, que es bastante extenso, enciclopédico, que si nosotros, por ejemplo, revisamos, no sé, la reforma a la secundaria y contamos el nuevo plan de estudios de la secundaria en historia y contamos cada uno de los apartados, nos dan más de 100, y que viene desde la prehistoria hasta el mundo globalizado. Es, digamos, muy complejo tener una selección didáctica de esto. El maestro más bien se ajusta a las necesidades que él va teniendo en sus grupos e incluso a lo que donde él tiene cierta certidumbre, ¿no? No hay, el maestro, generalmente el maestro de secundaria va tomando los temas
que manejamos más en esta idea de historia oficial, ¿no? Yo creo que no hay un proceso así de selección que haya tenga, un criterio, ¿no? Así un criterio, un poco. Yo ahí esta pregunta sí se me hace compleja, no sé, aquí los compañeros que contestarla, pues, porque para mí hay un programa oficial que es inmanejable, ¿sí? O sea, y que el maestro tendría, cada uno de nosotros tenemos esa capacidad, pero también tenemos que responder a ciertos lineamientos oficiales, ¿no? Entonces, yo pasaría la pregunta. A mí me quedó la duda si la pregunta se refiere a la selección de los contenidos por parte de la Secretaría de Educación Pública o por parte del maestro. En principio sería por parte de la Secretaría de Educación Pública. O sea, las características del programa. Exacto. ¿Con qué criterios está seleccionado este material? Son criterios que tienen que ver con esto que decíamos de la ideología.